Dentro del tema del movimiento circular, lo primero que vamos a aprender es el movimiento circular uniforme. Se caracteriza por tener la velocidad angular constante. Recordemos que la velocidad angular representamos con omega, que es una W redondeada. Muy bien, ¿qué me indica esto? Que se está girando esta partícula en sentido antihorario. ¿Sí? Estoy colocando la velocidad angular de esta manera. Tenemos aquí un movimiento circular uniforme. Nosotros recordamos que la velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre tiempo. Como la velocidad angular es constante, no hace falta diferenciar entre velocidad angular media y velocidad angular instantánea, porque siempre es la misma. Entonces simplemente tenemos que velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre tiempo. Velocidad angular es igual. Recordamos que el desplazamiento angular es posición angular final menos posición angular inicial sobre tiempo. Colocamos. El tiempo pasa a multiplicar. Velocidad angular por tiempo es igual a posición angular final menos posición angular inicial. Paso la posición angular inicial al otro lado positiva, ¿verdad? Porque aquí está negativa. Entonces tenemos que posición angular inicial más velocidad angular por tiempo es igual a la posición angular final. Simplemente voy a cambiar el orden. Voy a poner primero la posición angular final. Es igual a la posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. Y tenemos esta fórmula que la vamos a aplicar al movimiento circular uniforme. ¿Sí? Si solamente quisiéramos nosotros encontrar el desplazamiento angular, facilito. El tiempo pasa a multiplicar. Tenemos que el desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. Pero si queremos encontrar la posición angular, es igual a posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. A todas estas fórmulas debemos sumar las anteriores, que ya hemos aprendido. Nosotros también recordamos que como periodos de tiempo que se demora en dar una vuelta, y una vuelta equivale a un desplazamiento angular de 2pi radianes, tenemos que velocidad angular es a 2pi sobre periodo. También aplicamos de esa forma. Sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo. Pues la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Como ya mencionamos, frecuencia es 1 sobre periodo. No son difíciles de recordar. Incluso si relacionamos un poco con el movimiento rectilíneo uniforme, recordamos que en el MRU, velocidad es desplazamiento sobre tiempo. En el MCU, velocidad angular es desplazamiento angular sobre tiempo. ¿Se acuerdan que en el MRU, hablando de un desplazamiento horizontal, teníamos que posición final en X es igual a posición inicial en X más velocidad en X por tiempo? Aquí es lo mismo, solamente que aumenta la palabra angular. Posición angular final es igual a posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. Son parecidas a las fórmulas del MRU, solamente que ahora aumentamos la palabra angular. Entonces se caracteriza porque la velocidad angular es constante. ¿Qué significa? Que siempre va a demorarse el mismo tiempo en dar una vuelta. Siempre. Vamos a suponer que comenzamos aquí, en este punto. Como está girando antihorariamente, nosotros tenemos aquí el eje tangencial y tenemos aquí el eje central, o el eje normal. Miren, recordamos que la velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria, es decir, que parte en un solo punto. Como está girando antihorariamente, la velocidad instantánea en este punto estaría para acá. Aquí tenemos esa velocidad, ¿verdad? Si girara horariamente, estaría para el otro lado, pero siempre tangente a la trayectoria. En este punto, la velocidad instantánea estaría para acá. Nosotros recordamos esta fórmula que vimos en movimiento circular, que la rapidez en un punto del borde, la rapidez instantánea,
es igual a la velocidad angular por el radio. Como la velocidad angular es constante y el radio es constante, ¿qué va a ser entonces la rapidez? Constante. En el MCU, la rapidez instantánea, el tamaño, el módulo de la velocidad instantánea es constante. Como el tamaño es el mismo, en el movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial vale 0. No hay aceleración tangencial, porque no está cambiando el módulo de la velocidad. ¿Pero qué está cambiando? Sí está cambiando la dirección y sentido. Por lo tanto, tiene aceleración centrípeta, que es la que produce un cambio en la dirección y sentido de la velocidad. Como el nombre lo dice, aceleración centrípeta normal, apunta al centro de curvatura. Aquí tenemos nosotros esa aceleración centrípeta. Acá tenemos nosotros la aceleración centrípeta. Vectorialmente hablando, no son las mismas porque cambia la dirección y sentido. Sin embargo, el módulo de esta aceleración centrípeta sí es constante. Como nosotros ya aprendimos, en movimiento circular, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si la velocidad angular es constante y el radio es constante, el módulo de la aceleración centrípeta también va a ser constante. Esta fórmula también vamos a utilizar. Y sabemos que de esta fórmula principal llegamos a demostrar que la aceleración centrípeta también es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio. Y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por la rapidez lineal o rapidez de un punto del borde. Con cualquiera de las tres fórmulas encontramos la aceleración centrípeta. ¿Sí? Igual. Ya vimos también que la distancia es igual al desplazamiento angular por el radio, siempre y cuando este desplazamiento angular esté en radianes. Por favor, al trabajar con estas fórmulas, este desplazamiento angular debe estar en radianes. Tenemos estas fórmulas del movimiento circular. ¿Qué más? Miren, voy a graficar el vector posición. Vector posición, que va del origen del sistema de coordenadas a un punto del plano del espacio tridimensional. Aquí tengo este vector posición. Si nosotros lo proyectamos en el eje X, tenemos la componente en X del vector posición, ¿verdad? O simplemente le podemos poner X, su coordenada en X. Y si proyectamos sobre el eje Y, tenemos su coordenada en Y. Si es que en algún problema nos dieran de datos no el radio y el ángulo, si no nos dieran como dato la componente en X y la componente en Y, nos damos cuenta que el módulo representaría el radio. Entonces el radio es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y si nosotros queremos encontrar este ángulo teta, para el primer cuadrante, ese ángulo teta sería tangente a la menos 1 o arco tangente cateto opuesto que es Y sobre cateto adyacente que es X. Si está en otro cuadrante, debemos tomar en cuenta un ángulo referencial, ¿sí? Y con eso encontrar la posición angular o el ángulo en posición normal, que es θ. Ahora, lo contrario. Si nosotros tenemos de dato el módulo de radio y tenemos el ángulo y yo quiero encontrar la componente en X, nosotros sabemos que en un sistema de coordenadas, las funciones trigonométricas, seno del ángulo θ es ordenada sobre el radio vector. Y tenemos que el coseno del ángulo θ es abscisa sobre el radio vector. Esas son las definiciones de las funciones trigonométricas en un sistema de coordenadas. Si despejamos la Y, le pasa a multiplicar el radio vector por el seno de θ. Y si despejamos la X, el radio vector por el coseno de θ. Recuerden que θ es el ángulo en posición normal, o también en este tema sería la posición angular, que es lo mismo.
este ángulo siempre parte desde el eje positivo de las X. Al aplicar estas fórmulas y al utilizar el ángulo en posición normal o la posición angular, que es lo mismo, ya incluso nos va a dar el signo. Entonces, tenemos que X es igual a radio vector por el coseno de la posición angular y Y es igual a radio vector por el seno de la posición angular. Y estas serían las fórmulas que vamos a utilizar al resolver problemas de movimiento circular uniforme.